Ok, habiendo terminado el ejercicio anterior, vamos ahora a pasar a manejar un poco las herramientas de formato, muy interesantes que tiene Excel para hacer las cosas un poco más vistosas. Bueno, lo primerito es, por aquí abajo tenemos una especie de más y menos, una especie de volumen. Se lo doy al más, vamos a darle un poquito más para como que aumentar un poco la visibilidad, y así ustedes puedan ver mejor lo que está ocurriendo. Lo primero es que normalmente las hojas disponen de un título. El título no tiene mayor cosa. Por ejemplo, Escuela Nacional Andrés Bello. Bien, y bueno, vamos a decir que estamos manejando la sección cuarto G. Profesor Jesús Natero. Normalmente entonces todas las hojas tienen una especie de identificador en la parte de arriba. Luego de inmediato nos gustaría que apareciera como una cronología numérica. Bien, le ponemos número. Bien, aquí viene entonces un truquito muy interesante en Excel. Yo escribo la cifra 1, me paro en la esquinita, dejo la tecla control presionada, ¿bien? Y al jalar, esto va a generar algo bien interesante, ¿bien? Y es que me va a crear una especie de cronología, una especie de número 1, 2, 3, 4 natural. También lo podemos hacer de otra manera. Por ejemplo, escribo el 1, lo jalo normal. Esto obviamente no me generará el indicador que me interesa, y aquí en la parte de abajo le digo que efectúo una serie de rellenos inmediato cambio. El único problema que tiene esto es que realmente yo no sé hasta cuánto voy a jalar. En cambio, el procedimiento anterior, donde escribí 1 y jalé con la esquinita el control, ¿ven? Control presionado, claro, no lo pueden ver, pero en este momento tengo en mi mano la tecla control mientras estoy jalando. Bueno, la última opción es poner a escribir uno tras uno. Pero en este momento, número está muy amplio con respecto a la cifra. Bueno, Excel entonces dispone de este manejo que tenemos acá, donde yo puedo fácilmente bien generar la columna respectiva. Vean que eso no alteró en absoluto la parte de Escuela Nacional Andrés Bello. Bueno, el otro punto que voy a hacer ahora es que esto lo quiero centradito, los numeritos, y le digo centrado, y número también lo quiero centrado. Bien, entonces uso este elemento que está acá para hacer el centrado horizontal. Bueno, ahorita vienen los nombres de las personas. Bien, nombre y apellido, y comenzamos aquí a colocar diferentes nombres. Bien, y aquí entonces vamos entonces ya, nos faltan los últimos nombres. Bueno, podemos poner aquí para diferenciar uno, y conocemos otro aspecto de Excel. Cuando Excel, un texto termina en un numerito, él automáticamente nos coloca 1, 2, 3. Eso nos va a permitir manejar, por ejemplo, palabras como nota, nota 1, nota 2, de manera muy rápida. Pero en este momento tenemos otro detallito, y es que esto está muy grande con respecto a la celda, y vamos a requerir la columna C, porque ahí vamos a empezar a poner nuestras notas. Entonces en este momento hacemos esto, ¿sí? Agarramos y ampliamos la columna para que lo que coloquemos en la columna C no intervenga con la columna B. Pero en este momento
estas personas sacaron unas notas. Esas notas tienen unos pesos que luego vamos a destacar en otro sitio. Digamos que esto fue un manejo de un proyecto, ¿bien? Proyecto de investigación. Luego yo acá coloco mis notas, ¿bien? Sucesivas, ¿bien? Uno salió raspado, ¿bien? Y tengo ahí, ¿okay? Acordémonos lo que hemos hecho en el punto anterior, ¿bien? Iluminamos, botón derecho, formato de celda, personalizada, y en vez de tomar un formato, vamos a tomar un código, que es el 00, bien, que nos va a permitir, muy simple, hacer que los números que son debajo de 10 tengan el 0 delante. ¿Qué ocurre ahora con las notas? Si yo coloco acá proyecto de investigación, lo quiero completo, va a tener un pequeño problema, y es que el proyecto de investigación es realmente muy amplio para la columna, y la columna debería ser realmente de este tamaño, más o menos, ¿bien? Y si quiero las cifras en el medio, las pondría acá en el medio. ¿Cómo resolvemos este problema? Porque vamos a seguir usando la columna D, y obviamente el proyecto de investigación va a quedar como cortado, pero Excel nos permite entonces que yo, así como le doy ancho a las columnas, le dé ancho o altura a las filas. O sea, va a ser una altura un poco más destacada. Luego, este proyecto de investigación, le voy a decir que se voltee. En vez de verse así, quede en sentido vertical. Para eso tenemos esto que está acá. Le puedo decir, bueno, haz que ese proyecto de investigación rote hacia arriba. Pero ahora veo que queda cortado y me interesa que obviamente se lea completo proyecto de investigación. Bueno, aquí tenemos entonces otro procedimiento, que es que cuando querramos que una celda muestre el contenido en el mismo sitio, tenemos entonces esta posibilidad de decirle ajustar texto. Al darle ajustar texto, él obviamente resuelve el elemento. Acá vamos también a decirle que haga un centrado vertical, un centrado horizontal, y vamos finalmente a hacer que esta letra sea un poquito más pequeñita para que perfectamente podamos verla sin problema. En este momento, número y apellido están en una celda muy amplia. Vamos a, acá vamos a decirle que la centre en tanto horizontal, vertical. Este que está acá es centrado vertical. Bueno, además del proyecto de investigación, tenemos una parcial vamos a decir resultado o parcial, evaluación parcial. Bueno, aquí evaluación parcial. Nosotros vamos a hacer 4 veces esto que está acá, el mismo procedimiento. Vamos a hacer que 4 columnas y no 4, vamos a hacer que 8 columnas, porque después vienen los pesos, tengan el mismo ancho. Entonces la manera es, nos paramos en la C, señalamos las 8 columnas, damos 4, 5, 6, 7 y 8, y con cambiar el ancho de una, de esta que está acá, inmediatamente cambia el ancho de las 8. Esto se logra cuando iluminamos en la parte acá n columnas. Es una parte muy simple para hacer que cambien todas. Ahora, ¿cómo hago para que el procedimiento que genera aquí se coloque aquí? Bueno, una manera muy fácil es utilizando la brochita. La brochita es una manera como de tomar prestado un procedimiento de formato de una celda y soltarlo en otro lado sin alterar obviamente el contenido. Entonces me paro acá, que es donde tengo mi efecto, le doy aquí y eso luego lo haré con el resto. Entonces aquí, por ejemplo, esta es evaluación de campo,
y este es trabajo especial asignado. Bueno, obviamente esto se ve fatal, pero cuando nos paremos aquí y con brochita le indique los dos elementos, ya resolveré mi problema. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aquí poner diferentes notas, como se nos ocurra, bien, donde unas notas son muy buenas, otras dejan que desear, bien, y venimos acá, bien, todo esto, para poner un 20, así como raspamos a la gente, también obviamente, algunos tienen su 20, bien, y la cuarta columna entonces, bueno, igualito como lo hicimos en el caso anterior, señalo, brochita, y indico esto acá, y automáticamente esto adapta el centro y todo lo demás. Bueno, lo que viene un poco es practicar ahora lo anterior. Esto tiene, vale 35%, esto vale 15%, esto vale 20%, y bueno, vamos a iluminar acá, vamos a revisar aquí abajo, y evidentemente, si los tres valen 70%, nos faltaría para llegar al 100% final un 30%. Verificamos, y estos cuatro deben dar 100%. Muy bien, esto lo vamos a centrar. Bien, y finalmente lo que viene ahora es decirle, igual, señalo el 12, multiplico, bien, lo dejo variable, el 35%, recuerden, F4 una vez, no nos interesa así, F4 dos veces, bien, porque nos interesa que la columna pueda cambiar de H y J, pero que la fila donde están los porcentajes sean siempre los mismos. Eso significa entonces G $6. Bueno, señalamos, doble clic, y de inmediato, ahora que se nos pasó esto un poquito hacia abajo, bien, entonces señalo las cifras y las jalo 3 veces hacia la derecha. Bueno, como esto tiene decimales, vamos a hacer que nuestros decimales sean todos completos. Entonces, formato de celda, le decimos número 2 decimales, ¿bien? Para que todo sea y se pueda ver como 2 decimales. Y aquí tenemos entonces nuestra operación final. La evaluación final, bien, sería una sumatoria. Recuerden que la sumatoria, bien, tenemos que ajustarla a solamente los 3 elementos, y finalmente entonces la evaluación de cada persona la tenemos aquí expresada. Entonces al final la vamos a centrar horizontal y verticalmente. Bueno, ¿qué le falta a esta hojita? Vamos a borrar estos considerosos que están aquí. Le falta, oye, una expresión un poco de rayas, ¿no? Líneas. El primer elemento es, en Excel, estas líneas de guía son muy interesantes, muy buenas para apoyar, pero a la hora de imprimir, ellas no hacen absolutamente nada. Bueno, vamos a arreglar aquí un poquito el trabajo especial de asignado. Vamos a ampliar un poquito más allá y le damos espacio para que él se coloque aquí, y ahí obviamente se ve mucho mejor. En Excel entonces les indicaba de que visualmente estas líneas nos sirven mucho de guía, pero a veces confunden, porque es que esa línea no se imprime. En el menú vista hay un punto acá que dice líneas de cuadrícula, que si lo señalo, simplemente limpio la hoja de esas líneas. Bueno, ¿cómo coloco líneas en Excel? Bueno, simplemente señalo el rango, y una manera rápida de indicar líneas es en inicio en este elemento.
y en este elemento le indico todos los bordes y automáticamente él coloca líneas fijas. En ocasiones nos gustaría, por ejemplo, hacer que, por ejemplo, aquí no me interesa que horizontalmente la línea sea tan fuerte. Entonces puedo agarrar y hago este rango y utilizo un procedimiento un poquito más manual. Bien, me voy aquí mismo, le doy más bordes y esta parte es bien interesante como para ajustar los bordes de manera muy singular. Por ejemplo, voy a tocar este borde que es de puntico y voy a señalar que dentro del rango escogido quiero que ese borde aparezca en todas las líneas horizontales y en la parte superior e inferior del rango sean estas líneas. Le doy a aceptar y eso, mírenme, hace que las líneas sean más simples y no recargo tanto el formato con eso. Por ejemplo, aquí voy a hacer que sea un poquito más doble. Bien, se puede agarrar esto que está acá y indicar en más borde una línea un poquito más fuerte donde sea de recuadro. Entonces el rango seleccionado tomará ese recuadro. Bueno, y eso hace que el título se especifique aún mayor. Lo último que viene es, obviamente, el manejo de colores y algo que no hemos indicado. Por ejemplo, vamos a indicar que de aquí a aquí todo esto son notas, pero aquí son los pesos, como que la importancia de las notas. Entonces, vamos a señalar de aquí a aquí y vamos a generar un procedimiento muy interesante en Excel que se llama combinar y centrar. ¿Qué hace esto? Hace que la celda, obviamente, de ser en cuadrito, aparezca combinada. Aquí vamos a poner entonces notas en base a 20 y vamos a poner acá bien más bordes. Vamos a dejar este abajo, vamos a poner un borde más pequeñito, bien, a los lados, arriba y a la derecha. Igual acá, bien, esto aquí, vamos a combinar y ponemos entonces pesos asignados. Bien, igualito, bien, más bordes y le indicamos que nos interesa un borde más pequeño. El último punto es, podemos también utilizar el color, el manejo del color para las notas y un color diferente para los pesos. Y tenemos un formato bastante interesante para manejar. ¿Qué cosa podemos hacer al final? Bueno, hacer una especie de promedios para evidenciar los elementos que tenemos y recuerden, el promedio lo obtenemos por acá. Función promedio nos genera rápidamente el rango, eso está perfecto, y simplemente jalamos donde están las notas. Podemos saltar aquí o con copia y decirle que salte para acá porque no tiene ningún sentido darle promedio a los pesos. Pero finalmente centramos esto. ¿Bien? Y bueno, podemos darle también a esto final un formato bien, más adaptado. Bien, y finalmente vamos a hacer entonces un rango acá para que esto bajo formato más borde tenga, por ejemplo, doble línea, la parte de arriba, la parte de abajo, y no queremos líneas intermedias. Limpiamos las líneas y de inmediato, bien, nuestro formato o nuestro promedio queda un poco más limpio. Vamos a poner un poquito gris y tenemos entonces un formato que evidencia, obviamente, de una manera bien formal, bien visual, como Excel trabaja. Obviamente esto lo podemos también centrar, y tendríamos entonces nuestro manejo de notas en este momento con notas con pesos, que obviamente recuerden que no son iguales a que si yo promediara todas estas notas, cambia un poquito
la matemática, porque estaríamos manejando los niveles de importancia de forma diferente. Bueno, pasamos entonces